en vivo. Regresamos. José Ramón Cosío. Bueno, corremos un poco, doctor José Ramón Cosío. Nos contabas de un libro que te ha llamado la atención. Sé que hay cierta polémica al respecto de la autora, a la cual algunos pues señalan por su profesión que no estaría con la idoneidad necesaria en términos científicos, según algunos críticos de este libro, por su formación profesional. Pero bueno, cuéntanos de qué se trata, cuál es el libro, cuál es la autora, quién es la autora y de qué se trata. Mira, es Lorian Jiménez, una profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, jefa de laboratorio de genética molecular. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en varias ocasiones con el programa de 2020, la pandemia, que estuvimos produciendo contigo muy agradablemente y con todo tu equipo el año pasado. Y la verdad me pareció una persona que decía cosas muy sensatas. Ricardo Rafael publicó un artículo muy interesante hablando del libro y de una serie de problemas familiares que se le presentaron por COVID a Ricardo y a su familia. Un abrazo también muy solidario por este momento. Y entonces me puse a ver en redes qué pasaba con este tema. La verdad me pareció muy desafortunado que se haya criticado no al libro, no a las ideas, sino a la persona, porque se dijo es odontóloga de profesión, y entonces esta señora sabe de gingivitis y una serie de cosas bastante absurdas, pero no está como capacitada para tener este caso. La doctora Jiménez, para decirlo, también tiene un doctorado en ciencias médicas por la Universidad por la Universidad de Harvard, ¿sí? Y además pues tiene desde el año 2000 un laboratorio de genética molecular. Yo no sé cuántas personas sean capaces, independientemente de su profesión, de llevar un laboratorio de genética molecular. Pero quitando estas falacias ad hominem, estos argumentos donde en lugar de ver las ideas, ver el libro, se descalifica a la persona, que es una muy vieja y conocida falacia de lógica. El libro es bien interesante, yo lo conseguí en el fin de semana, lo leí, y lo que me pareció muy importante es, primero, que tiene el mérito de ser un libro que se publica en tiempo, déjenme decirlo así, en tiempo real, es decir, cuando la pandemia está suscitándose. No son los libros de historia de la influenza española del 17, del 18, el 19. Este es un libro en tiempo real. Esto es de verdad muy valioso. Segundo, si uno ve el aparato crítico, está construido básicamente con lo que han dicho las autoridades de salud y lo que se ha dicho en las mañaneras. En la parte final tiene más de 100 citas de páginas de internet. Ahí se da toda la referencia, la liga, pues, para que se pueda llegar, y se va haciendo una narrativa de cómo apareció esto en China, cómo se movió en el mundo, cómo llegó a México, y si hay que decirlo, tiene un aspecto muy crítico acerca de las decisiones que se han ido tomando. No se inventan las declaraciones de las autoridades, están sustentadas en página de internet, cualquiera puede corroborar estos elementos, y lo que está planteando es una tesis que me parece muy importante, como decías tú hace un momento, para una discusión pública. Lo que ha sucedido, dice la doctora Jiménez, es sobre todo una consecuencia de malas decisiones. Mucho de lo que ha sucedido, dice ella, es o era evitable. Y la forma en la que se han manejado, las contradicciones en las que se han dicho, estas condiciones muy exploradas ya de el cubrebocas no sirve, es una enfermedad leve, se puede curar con nanopartículas, y una serie de desinformación que se fue construyendo. Esto me parece que tiene un elemento central en el libro. Y otra cosa que me gustó mucho es cómo se pone en evidencia la cerrazón del gobierno de escuchar cualquier voz científica, académica, etcétera, que se pueda producir o que se esté produciendo para tratar de construir estos elementos. Creo que la verdad es un libro que tiene el enorme mérito de ser riguroso desde mi punto de vista, y dos, que se está produciendo en el tiempo real. Y algo con lo que me gustaría terminar este punto es lo siguiente: la pandemia no ha acabado, la pandemia está en un momento extraordinariamente complejo, los hospitales ya sabemos que están saturados, en fin, es una situación muy grave. Entonces, no se está escribiendo un libro para hacer un recuento histórico, se está escribiendo un libro para tratar de introducir cambios y medidas que ayuden a la mayor cantidad de la población que sea posible en este momento tan difícil para el país. Pues el título es muy rudo, ¿no? El daño irreparable.
Sí, Un daño sí es muy irreparable. rudo. Sí, eso es lo que te decía. La parte crítica es muy fuerte porque va haciendo una cronología de declaraciones, de contradicciones, las va sustentando en estos elementos, los factores de corrección que hablabas con Julio Santaella antes de que yo entrara al programa, de que mañana va a salir el dato que decías de INEGI, cuál es el factor por el que se tiene que multiplicar. Ayer teníamos aproximadamente 150,000 personas fallecidas. Si esto lo multiplicamos por el factor de 2.6 que muchas las personas que están analizando actas de defunción consideran y que el propio doctor López-Gatell avanzó en una entrevista con The Economist del 2.6, pues estaríamos alrededor de 390,000 muertos, 400,000 muertos en este sentido. Esto es una cuestión muy, muy seria y creo que el libro tiene, insisto, el mérito de ir trazando las declaraciones, las acciones, las posiciones y ese trazo de todas estas cuestiones es lo que ella considera y la editorial Planeta, desde luego, para ponerle el título de Un daño irreparable. Pues ahí está este libro circulando, una polémica abierta y una discusión pública necesaria, sin duda. José Ramón Cosío, gracias por estar esta mañana aquí, como siempre. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Igualmente, gracias al doctor Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, con esta revisión de este documento, bueno, este libro, que bueno, pues está generando esta discusión importante, sin duda, y de la cual seguiremos hablando. Son las 9:26 en el tiempo del centro de México. Aristegui en vivo.